les va? Aquí estamos en la mitad de la semana haciendo la edición central de MBD Noticias, como siempre, en TV Ciudad y con Natalia Nogués en la co-conducción. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Bueno, y sigue este momento invernal y parece que no solo en el clima, porque se está sintiendo, algunas cosas sucedieron bastante fuertes en el día de hoy. Sí, tenemos una jornada cargada de información vinculada fuertemente a un tema que empezamos a detallar, porque la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., declaró ante el fiscal Alejandro Machado que 3 jerarcas del gobierno le ocultaron información a la Fiscalía sobre el otorgamiento del pasaporte a Sebastián Marcet y la presionaron para que ella hiciera lo mismo. Concretamente, atención, responsabilizó por ello al canciller Francisco Bustillo, al subsecretario del Ministerio del Interior, en este caso hablamos de Guillermo Maciel, y al asesor de comunicación de la Presidencia de la República, Roberto Lafluf. H. dijo que Lafluf destruyó un documento con conversaciones entre ella y Maciel sobre la peligrosidad de Marcet que había pedido Fiscalía, que Maciel borró contenido de su teléfono y que Bustillo le llegó a sugerir a H. que perdiera su celular para que no se localizaran los diálogos. H. grabó estas charlas y las aportó en Fiscalía y además Búsqueda publicó algunos audios. Tras las revelaciones, el secretariado ejecutivo del Frente Amplio se reúne de urgencia y de momento no hay declaraciones del Partido Nacional. 2 o 3 comentarios más. Tenemos parte de los audios, los compartiremos en un rato. Tenemos muchas repercusiones políticas de esto y habrá análisis político de Eduardo Botinelli al respecto. También tenemos parte de la declaración que hizo la ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores en Fiscalía. Ahora vamos a repasar los titulares. El Frente Amplio votó el pedido de interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Busca que responda sobre los casos Marcet, Astesiano y Penades. 20% de los niños, niñas y adolescentes del país vive en hogares donde en los últimos 12 meses hubo situaciones de violencia contra la mujer por parte de su pareja o expareja. La Junta de Transparencia y Ética Pública declaró omiso y sancionará al senador nacionalista Juan Sartori por las falencias en la presentación de su declaración jurada y la de su esposa. El Codicen de la ANEP aprobó un nuevo mecanismo de elección de horas en formación docente que es rechazado por el sindicato que entiende que se rebaja la calidad docente. El gremio estudiantil del Liceo Zorrilla denuncia falta de cumplimiento de compromisos de autoridades de secundaria y volvió a ocupar el centro educativo este martes. El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, William Rosa, respaldó el accionar del equipo de la fiscal Gione y aseguró que poner en tela de juicio el trabajo de la institución genera descreimiento público. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dijo que la instalación del segundo data center de Google en Uruguay será posible debido a las políticas de telecomunicaciones de los gobiernos frente amplistas. El gobierno de Argentina condenó el ataque militar de Israel a un campo de refugiados en el norte de Gaza y se suma a los cuestionamientos a Israel por parte de los presidentes de Chile y Colombia. En Argentina, un grupo de legisladores y legisladoras nacionales y provinciales abandonó la Libertad Avanza, el partido del candidato presidencial y diputado Javier Milei. Saludamos a quienes nos están viendo a través de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy, a quienes nos siguen en vivo a través de YouTube y a quienes nos escuchan en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Claro, repercusiones parlamentarias de lo que declaró hoy Carolina H. ante Fiscalía. Primer adelanto de móvil con Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido. Buenas tardes para ustedes, compañeros. Bueno, de crisis institucional así lo cataloga la oposición lo que ocurrió en la jornada de hoy, teniendo en cuenta, según la versión de H, que el propio presidente habría sido testigo de estos chats entre Maciel y la propia H, esto según la versión que ella declara justamente en Fiscalía, y se está pidiendo, bueno, una respuesta rápida. Así lo hizo saber el senador Alejandro Sánchez en la jornada de hoy. Al momento no hay declaraciones del oficialismo, sí versiones incluso que pudimos recoger de la bancada colorada que ven como inminente de alguna forma el pedido de destitución de Bustillo, pero estaremos ampliando en un rato todos estos temas. Y de la Guada al centro de Montevideo, segundo móvil, más repercusiones. Juan Aldecoa, ¿cómo andás? Buenas tardes, compañeros. En la huella de Sereñi convocó el Frente Amplio a una reunión con carácter grave y urgente por los temas de la tarde, por los pasaportes de Marcet, por los dichos de la ex vicecanciller Carolina H.
Entre otros temas, está reunidos hace minutos nada más el Frente Amplio en su sesión ampliada, también para tratar la interpelación del ministro Luis Alberto Heber, confirmada para el jueves 9 de noviembre, y los cuestionamientos del oficialismo al fiscal de corte Juan Gómez. Bueno, es el gran tema del día que tiene consecuencias o puede tener consecuencias políticas, así que merece el análisis y el desarrollo en detalle del material que tenemos hasta ahora. Por eso, Julieta Núñez Tomás, adelante. Así es, Nati. En unos segundos nada más, y tal vez no les miento, vamos a estar presentando los audios que divulgó el semanario Búsqueda, que fueron las grabaciones que hizo Carolina H., la ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el actual ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo. Vamos a estar conociendo 3 de estos audios, conversaciones entre ellos en los que se dicen cosas muy fuertes. Se habla sobre cómo, por ejemplo, ocultar la información de los mensajes entre H. y Guillermo Maciel, el subsecretario del Ministerio del Interior. También una posible pérdida, entre comillas, de ese celular y acusaciones de Bustillo hacia Maciel. Todo eso en unos segundos nada más. Bueno, y Jorge Díaz, que es el abogado de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, tienen miradas distintas sobre la emisión del pasaporte a Marcet y la incidencia del Ministerio del Interior en este trámite. Además, cuánto pesó esto en la liberación y posterior fuga del narcotraficante. Lo único nuevo que hay ahora es la sentencia de Emiratos Árabes, donde demuestra que el señor Marcet no fue liberado por el pasaporte, sino que fue liberado por la causa que en Emiratos Árabes lo determinó. Lo que dice el tribunal emiratí no hace mención en ningún momento a un pasaporte. Hace mención a una nota que emite el consulado el 31 de octubre, si no me equivoco, que emite el consulado, la cónsul Fiorella Prado, donde dice que al señor Marcet que se le puede tramitar un pasaporte, obviamente sujeto a condición de que el Ministerio del Interior finalmente lo expida. Creo que dice la nota, le estoy diciendo de memoria. Y ahora empezamos, Natalia, a profundizar en el tema, porque Carolina H. dijo en Fiscalía que 3 jerarcas del gobierno ocultaron información a la propia Fiscalía con respecto al proceso de emisión del pasaporte de Sebastián Marcet y la presionaron a ella para que hiciera lo mismo. Y atención, porque los jerarcas señalados por H son el asesor de comunicación de Presidencia, Roberto Lafluf, el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, y el canciller, Francisco Bustillo. Según informó el semanario Búsqueda, H. señaló en su declaración que Roberto Lafluf, asesor del presidente, destruyó un acta notarial incorporada, un expediente de Cancillería que contenía los WhatsApp entre ella y el subsecretario del Ministerio del Interior sobre la peligrosidad de Marcet. Además, le pidió que consiguiera una escribana para certificar que su celular no tenía esos mensajes. Hola, Caro, ¿cómo estás? Me pide el presidente tener contigo y Maciel ahora a las 3 una reunión acá en el 11. ¿Sería conveniente ingresar por el garage? Hola, ¿quién es? Perdón, no te vi agendado. Yo no sabía quién era, no tenía a esa persona agendada. Perdón, soy Roberto Lafluf. Hola, perfecto, te agendo. Genial, te espero. En esa reunión, donde estaba efectivamente el subsecretario Maciel y Roberto Lafluf, nos piden que borremos los mensajes de WhatsApp. ¿Quién le pide? Lafluf, Roberto Lafluf. Yo los tenía protocolizados y además los había agregado un expediente, o sea que yo sabía que en cualquier momento podía tener una copia, los borré, Maciel también los borró. Y a continuación me solicita que consiga otro escribano y que haga un protocolo con lo que aparecía ahí sin esos mensajes. A lo cual yo me niego. Al otro día, 26 de noviembre, lo llamo por teléfono, le digo que yo había hablado con mi abogado y tal como que de ninguna manera que lo que él me estaba pidiendo era cometer un delito y que yo no estaba dispuesta a cometer un delito. A raíz de eso, él me dice que eso no lo puede resolver él, que va a hacer una llamada al presidente. Al rato me vuelve a llamar y me dice, presenta todo como está. Lo único que te voy a pedir es que vuelvas a entregar el protocolo. Yo le digo, pero ¿cómo? ¿Por qué tengo que entregar de vuelta el protocolo? Y él me dice, porque no está más, porque lo destruí.
Por otra parte, según 3 audios presentados ante Fiscalía, difundidos por Búsqueda y a los que accedió MBD Noticias, existen conversaciones telefónicas entre H y el ministro Francisco Bustillo, en la que el canciller intenta convencerla de que no entregue los mensajes de sus charlas con el viceministro de Interior, Guillermo Maciel, y la incita a perder el celular. Por la entrega del pasaporte el 25 de noviembre de 2021, que propició la fuga de la cárcel de Emiratos Árabes, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el canciller Bustillo fueron interpelados por el Frente Amplio el año pasado. Luego de eso, Carolina H. renunció a su cargo. Recién escuchamos un audio de H declarando hoy ante la Fiscalía. Aparte hay audios de conversaciones entre H y Bustillo que H grabó. Exacto, que grabó y presentó en Fiscalía como parte de la prueba. ¿Qué dicen esos audios, Julieta? Bueno, es lo que vamos a intentar explicar durante el informe de hoy. Estos audios son muy importantes, son una prueba fundamental seguramente en este proceso de investigación, y estas declaraciones tan fuertes, tan potentes de Carolina H. tienen que ver en todo aspecto en estos audios de grabaciones de llamadas entre ella y Francisco Bustillo, con una conversación en particular, que es su conversación con Guillermo Maciel, subsecretario actual del Ministerio del Interior, en el pasado. Son mensajes que nosotros conocimos, la población conoció más adelante, y vamos a hacer un poco de memoria en unos minutos nada más, pero toda esta conversación entre Bustillo y H en realidad versan sobre el contenido de estos chats y sobre entregarlos o no frente a la División de Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores a solicitud de la justicia. Entonces, es una conversación que se basa en esto. ¿Y por qué H revela estas conversaciones? Además de porque está siendo, evidentemente, entrevistada como indagada por la Fiscalía. Bueno, porque ella entiende que no hizo nada ilegal y que además, como lo escuchábamos recién, la querían forzar a realizar actos que no estaban dentro de la norma. Las conversaciones que vamos a escuchar en un momento y que divulgó Búsqueda, como decía anteriormente, fueron el 14 de noviembre, 5 días después del fallo judicial justamente que solicitaba la entrega de el contenido de un expediente dentro de Cancillería que debía contener estos mensajes, estas capturas de mensajes entre H y Maciel, y este fallo judicial se dio justamente en el marco de la causa sobre los pasaportes de Marcet. El primer audio que vamos a escuchar es Carolina H. hablando con Bustillo, como lo decíamos, diciendo que tiene todo preparado, y eso, entre lo que tiene preparado, asumimos que están estos mensajes entre Maciel y ella, para que enviárselos a la División de Jurídica que lo estaba solicitando para, como decíamos, poder presentarlos ante la justicia. Contame. No, ya tengo todo casi que preparado para mañana para presentar. Sí. Aguantá a ver si podemos enderezar esto, porque es un desastre. Déjame que hable con Carlos Mata a ver si él tiene algún tipo de influencia sobre la tipa, que por lo menos, no guaranqué con las preguntas, que mande, vos me dijiste que te mandó 2 mails, que mande un tercero y que no sea, tan incisivo, no sé, que nos dé una salida para evitar quitar los WhatsApp. Sí, yo creo que no hay manera de sacar esos WhatsApp. Bueno, por eso te digo, busquemos la vuelta, para que no tengas que mandar eso. Porque ahí te dejan repegada al cohete. Y más al Ministerio del Interior, me parece. Totalmente. Pero por eso, déjame hablar con Mata, a ver si hay algún tipo de forma que él pueda hablar con la tipa e incidir para que, te pidió 2 veces, no sé, que busque la vuelta, que te lo pida por tercera y con una salida, que te pida, no sé, se me ocurre a mí las comunicaciones así en forma genérica y que ahí te dé una salida. Claro, no sé. Pero después esto mismo me lo va a pedir, me lo va a pedir la Fiscalía. Está bien, pero eso es otro cantar. Acá hay que ir ganando tiempo y llevándola. Recordemos que estos mismos chats de los que están hablando el canciller y la entonces subsecretaria de Relaciones Exteriores son los chats a los que, dice Carolina H., le pidió la FLUF fueran borrados. O sea, estamos hablando de los mismos chats.
¿Qué dicen esos chats? Bueno, justamente nos parecía importante en este contexto poder recordar qué era lo que decían estos chats y vamos a empezar a comentarles. Primero que estos chats los conocimos tiempo después porque los publicó La Diaria y se conocieron por esta acción de la justicia justamente que fue motivada por una solicitud del Frente Amplio de conocer, de la oposición, de conocer las conversaciones de las autoridades en torno al pasaporte de Marcet. Vamos a empezar a compartir en pantalla algunas de estas conversaciones que se tuvo el 21 de septiembre, fue la primera, entre Maciel y H, en la que Maciel le dice: hola, Caro, llámame que necesito hacerte una consulta. 5 minutos después escribió: queremos saber con qué tipo de documentos ingresó y qué número de documento utilizó, haciendo claramente referencia a Marcet. Y Carolina en ese momento le dice: apenas sepa algo te aviso. Luego, un mes y 10 días después, el 3 de noviembre, otra conversación más en la que dice: hola, Caro, ¿podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. Esto lo escribió Maciel y agregó un minuto después: queremos saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible. En ese momento, H le pone: hola, te averiguo. Sin embargo, no hay averiguación por parte de H. Y es por eso que el 5 de noviembre, es decir, 2 días después de esta conversación, Maciel llama a H para ver si tuvo alguna novedad. H no contesta y le escribe: cuando pueda, llamame. Y casi 1 hora y media después, H le contesta al subsecretario del Ministerio del Interior que sigue detenido. O sea que esto era todo lo que sucedió cuando todavía desde aquí no teníamos conocimiento de nada de esto. Esto sucedió en el mes de septiembre, octubre, noviembre de 2021, algo que sucedió a la interna y que conocimos mucho tiempo después a raíz de esta fuga de Marcet, como decíamos. Previo a la entrega del pasaporte, por supuesto. Claro. Exacto. ¿Y por qué Bustillo quería ocultar estos chats? Bueno, en realidad lo que se generó luego en esta conversación con H es que estos chats lo que hacían era contradecir justamente lo que Bustillo había dicho en la interpelación. Porque Bustillo en la interpelación dijo que fue el 22 de agosto del año pasado, en 2022, cuando ya se conocía lo que había sucedido con Marcet, pero todavía no se conocía el contenido de estos chats, que hasta el día 3 de marzo de 2022 era un trámite administrativo, lo vinculado a su pasaporte, y en noviembre de 2021, es decir, cuando se dieron estas conversaciones que estábamos viendo, nadie sabía quién era Marcet. Es decir, estas conversaciones que Bustillo quería ocultar de alguna manera, que no quería que llegaran a la justicia, lo que hacían era contradecir lo que él mismo había dicho el 22 de agosto frente al Parlamento. Antes de seguir, si te parece, Julieta, ¿podemos saber quién es este Carlos Mata del que habla Bustillo en la conversación con H? Carlos Mata es un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que estaba en ese momento encargado de la división de jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hoy en día figura en otro cargo en la web del Ministerio, justamente en la web de Cancillería, como encargado de asuntos limítrofes y fronteras. Pero lo que quería saber Bustillo en realidad era si este funcionario podía tener alguna influencia por sobre quienes trabajan en la división de jurídica, que eran quienes estaban enviando estas preguntas, es decir, estas solicitudes que Carolina H tenía que responder para que ellos hicieran frente a la justicia. Así que eso fue una de las vías de ocultamiento. Primero, ver si desde Cancillería, desde la división de jurídica de Cancillería, podía no solicitarse esa información, no solicitarse los mensajes. ¿Y qué es lo que sugiere Bustillo, además de que no se los den desde Cancillería? Bueno, lo que pide es, en un audio que vamos a escuchar ahora a continuación, que H pierda su celular. Que se mande al frente Maciel, vos perdés el celular. Estoy imaginando, viste, escenarios que la verdad que no conozco, honestamente no conozco, pero yo qué sé, en diciembre, enero pues, se te perdió el celular. Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, viste, todo paso a paso. Bueno, ¿y qué sucedió efectivamente con la solicitud de esta información por parte de Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores para ser entregada a Fiscalía? Bueno, lo escuchábamos de alguna manera en ese fragmento de audio de H que escuchábamos anteriormente declarando hoy en día ante Fiscalía. Luego de un intercambio que tuvieron H y Bustillo, justamente vinculado a esto, a la no intención de divulgación de estos chats por parte de Bustillo, H lo que hace para ampararse, yo supongo, es enviar, y esto lo divulgó también el seminario Búsqueda, enviar una carta hacia Bustillo, pero entendiendo en este expediente de la división de jurídica, diciendo que era Bustillo quien tenía que decidir qué información se incluía y qué información no. A lo que Bustillo al otro día responde que en realidad eso es tarea de la subsecretaria Carolina H. Entonces es en ese momento que
H decide justamente entregar en un sobre cerrado las conversaciones que tuvo, en un sobre cerrado y reservado, las conversaciones que tuvo con Maciel. Las entregó en el último día que podían hacer respuesta a la justicia. Sin embargo, ese sobre cerrado no llegó a la justicia. Bien. Eso es lo que conocimos ahora, ¿verdad? Y llega en un momento posterior, luego de este intercambio con la FLUF, en la que, según declara Carolina H., esa información había sido eliminada por la FLUF y luego de ser presentada nuevamente por Carolina H., también a solicitud de la FLUF, es que llega a la justicia y a partir de la justicia llega a la oposición de gobierno, es decir, el Frente Amplio, y divulgan esta información que hoy en día conocemos, estos chats. Ha habido, perdón, Juli, declaraciones cruzadas entre gente vinculada al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio del Interior por este tema. ¿Qué surge de los audios a propósito de este punto que planteo? Bueno, en este momento que todavía no habían declaraciones públicas sobre este aspecto, ya Bustillo habla de la responsabilidad del Ministerio del Interior y de hecho en el audio que vamos a escuchar ahora, dice que si Guillermo Maciel divulga estos audios, se estaría incriminando solo, es decir, entendiendo que hay un crimen en lo que envuelve el pasaporte, en la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. Maciel tiene los mismos WhatsApp que yo. ¿Quién mata? No, Maciel. Ah, tiene los mismos WhatsApp, sí, claro. Claro, pero bueno. Pero yo no creo que Maciel sea tan tarado de blanquearlos. Yo no puedo creer. ¿Se pegaría un tiro en el pie? Sí, claro, pero a mí, cuando se sepa la investigación... Maciel no zafa, mandándote al frente a vos, no zafa. No, pero el tema es que... la responsabilidad primaria, los únicos que podían detener la emisión del pasaporte o no, es el Ministerio del Interior. Esa es la realidad. Entonces, más allá de la alerta que te haya dado, eso no le quita la responsabilidad de él, y además superlativa cuando él sabía que había una investigación contra este tipo. ¿Me entendés? No, eso está claro. Eso no lo tenía, que vos no lo sabías. Entonces, yo no creo, me parecería una normal si hace eso. Se incrimina solo. Sí, claro, pero el tipo, ¿te acordás que eso ya lo volanteó? Sí, porque es un tarado. Pero yo creo que a esta altura tiene que haber reflexionado y darse cuenta que no zafa. Sí. Que no zafa por ahí. Sí. Sobrecaliente, yo creo que el tipo fue un tarado. Un tarado. Yo cuando lo sentí en el Ministerio del Interior de la Casona del Prado, decir lo que dijo, ya no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que me quedé helado. Sí, sí. Me di cuenta que es un tarado. Cuando estábamos hablando justamente de que en la interpelación ni siquiera mencionaron WhatsApp, decir que hubo comunicaciones como dijimos, además. Sí. La verdad que dijimos, no, hubo comunicaciones, chao, y lo dejamos por esa plata, y nadie preguntó si eran WhatsApp, si eran por escrito, si eran verbales, nadie preguntó, y zafamos bien. Bueno, ahí claramente el canciller Bustillo está hablando de ciertas conversaciones que se dieron posteriormente a la interpelación que se llevó a cabo justamente por la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. En realidad entiendo que se refiere a lo que hablaron, a un acuerdo previo sobre qué declarar en la interpelación, justamente. Claro. Dice que habían acordado no divulgar que existían estos chats y decir en sentido general que existían determinadas comunicaciones. Sí. Lo mismo que en el primer audio le iba a solicitar a la División de Jurídica que consultara con respecto a comunicaciones, no concretamente sobre WhatsApp. Y esto lo que nos demuestra de alguna manera es que H, en su declaración, que fue este año, en junio, con respecto a su declaración siendo interpelada por el Parlamento uruguayo, ella decía que no había mentido, pero que sí había seguido la línea que se había acordado para la defensa. Es decir, que había un acuerdo sobre qué decir y qué no frente al Parlamento en esta interpelación. Y de hecho, en la nota de búsqueda en que se difunden estos audios, se termina diciendo algo que para mí no es menor, una declaración de H ante Fiscalía en la que dice: si yo hubiera accedido a todo esto que me pedían, hoy seguiría siendo la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo H en Fiscalía, pero hubiera cometido un delito y no dormiría tranquila, y creo que la dignidad está por arriba de cualquier cargo que pueda tener. Gracias, Julieta, por el informe. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos en tema, Martín, porque el contenido de la declaración de Carolina H. se conoció
horas después de su comparecencia en Fiscalía. Claro, cuando se retiró de Fiscalía, la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores no dio los detalles que ahora compartimos y que tomaron Estado Público promediando la tarde, pero sí dijo que es inocente en todo lo vinculado al otorgamiento del pasaporte y que se negó a cometer un delito o a ocultar, mejor dicho, información tal cual se le había solicitado. Yo fui la única política de este gobierno que renunció y se fue para su casa. Y paradójicamente no fue ni por haber hecho algo incorrecto, ni por haber hecho algo ilegal. Todo lo contrario, fue por no haber estado dispuesta a ocultarle comunicaciones a la justicia y por haberme negado a cometer un delito. No tuve ninguna injerencia en el trámite del pasaporte de Sebastián Marcet. No estaba dentro de mis competencias y nunca actué por fuera de mis competencias. Yo no apuré nada ni para el doctor Alejandro Balbi ni para el doctor Marcet, ni para el señor Marcet. Lo que sí hice fue avisar a la Dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería, que es la que se encarga del trámite, que se trataba de alguien peligroso, cuando el subsecretario Maciel me lo comunica a mí. Esa dirección depende de Bustillo y yo lo que me doy cuenta después es de que todos ya sabían de quién se trataba mucho antes que yo. Hubo quienes aprovecharon ese silencio para instalar en la opinión pública un relato totalmente falso de los hechos. Eso habla más de ellos y de su integridad moral que de mí. Y me estoy refiriendo especialmente a los que sabiendo perfectamente cómo habían sido las cosas, a los que sabiendo perfectamente cómo había sido mi accionar, me culpabilizaron en la opinión pública midiéndome la ética. No tengo absolutamente nada para esconder. Yo creo profundamente en la justicia de mi país y quiero que se llegue al fondo de todo. Muchas gracias. Lo veíamos ahí a Jorge Díaz, abogado de Carolina H., que en esta misma rueda de prensa habló y dijo que en la sentencia del Tribunal de Emiratos Árabes, que juzgó a Sebastián Marcet por tener un documento falso de Paraguay, un pasaporte paraguayo falso, no se nombra al pasaporte entregado por el gobierno uruguayo, tal cual lo había dicho el ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Heber. Sin embargo, sí se incluye en ese expediente una nota del consulado uruguayo en Emiratos Árabes que dice que a Marcet, a Sebastián Marcet, sí se le puede tramitar un pasaporte en nuestro país. Lo que dice el tribunal emiratí no hace mención en ningún momento a un pasaporte. Hace mención a una nota que emite el consulado el 31 de octubre, si no me equivoco, que emite el consulado, la cónsul Fiorella Prado, donde dice que al señor Marcet que se le puede tramitar un pasaporte, obviamente sujeto a condición de que el Ministerio del Interior finalmente lo expida, creo que dice la nota, le estoy diciendo de memoria. Y esa nota es la que se agrega al expediente, porque ustedes tienen que entender que el señor Marcet fue juzgado en Emiratos Árabes, es decir, hubo un juicio en Emiratos Árabes por la autoría, por el uso de un pasaporte falso. En ese juicio, la defensa emiratí de Marcet lo que dice es específicamente, agrega esa nota y dice que Marcet desconocía que el pasaporte paraguayo era falso. Lo que falla el tribunal emiratí es de que no hubo delito por falta de dolo y uno de los argumentos que maneja es específicamente que él podía acceder o tendría derecho a acceder a un pasaporte. Sin embargo, ayer el ministro Heber señaló que el pasaporte uruguayo no tuvo que ver con la liberación de Marcet. Es que el pasaporte no estuvo agregado. La nota de la cónsul refleja la situación que se daba en ese momento y bueno, fue utilizado con esa finalidad. Esa es la realidad. Se utilizó por parte del abogado de Emiratí con esa finalidad. ¿Se le otorgó muy rápido el pasaporte a Marcet? Se inicia el trámite el 24 de noviembre, llega el 24 de noviembre a las 8 de la mañana y el pasaporte se expide por parte del Ministerio del Interior el 25 de noviembre en la mañana. Es decir, estrictamente, desde que se inició el trámite hasta que se expide, pasaron 24 horas. Presenta Antel, que ahora te da Disney Más y Star Más al mejor precio. Bueno, ¿y qué está pasando en el Parlamento a partir del conocimiento de esta información? ¿Cuáles son las repercusiones? Vamos ya mismo al contacto con nuestro compañero Martín Duarte.
Bueno, una de las primeras voces, Natalia, que se conoció en la tarde de hoy de rueda de prensa fue la del senador Alejandro Sánchez, que como frase o título señaló que se organizaron para venir a mentir al Parlamento. Esto con respecto a lo que ustedes estaban analizando en piso, la comparecencia de Bustillo en su momento por la interpelación, justamente por el otorgamiento del pasaporte a Marcet. Por otro lado, el propio senador reclamó una respuesta rápida del propio presidente de la calle Pou ante estos hechos, más allá de la solicitud, en este caso que está haciendo el Frente Amplio en torno al cargo puntualmente de Bustillo, pidiendo la renuncia por estos hechos. Pero más allá de eso, el senador Sánchez hacía referencia a una respuesta rápida por parte del Ejecutivo, no solamente a los legisladores, sino a la ciudadanía entera. Si les parece, repasamos parte de lo que señalaba en hora de la tarde cuando se difundieron estos audios. Es un escándalo de proporciones inimaginables para el Uruguay. El daño que le está ocasionando el gobierno de la calle Pou a la imagen del país es brutal. Es siniestro, diría yo, porque acá queda demostrado en los audios que están surgiendo y que estamos viendo y que el gobierno tiene que salir a explicar rápidamente, pero con celeridad al pueblo uruguayo. Ya no basta que nos vengan a explicar a nosotros los senadores. Lo que tiene que explicar el gobierno es cómo puede ser que altas autoridades del gobierno se hayan reunido para hacer desaparecer un celular, para no entregarle información a la justicia, para venir a mentirle al Parlamento, donde queda demostrado en estos audios que han surgido ahora y que nos tienen a todos tan mal, es que, primero, el señor Canciller de la República, que hoy está acompañando al presidente de la República en Estados Unidos, le dice: perdé el celular, no entregues eso. No entregues eso porque te incrimina a Maciel. Quien podría parar el pasaporte es el Ministerio del Interior y no lo hizo. Es decir, estamos en una situación gravísima. Entonces, a la pregunta, por supuesto, nosotros vamos a generar y desencadenar acciones parlamentarias, pero no basta con eso. ¿Estos materiales filtrados de alguna forma tumban uno de los argumentos que dio el gobierno en cuanto a que había un decreto de otro gobierno que hacía que podía sacar el pasaporte Marcet? Por supuesto, esto demuestra que se organizaron para mentirle al Parlamento, al pueblo uruguayo y a la justicia. El gobierno tiene que salir ya. No basta con que renuncien los ministros, necesitamos que el presidente de la República le hable a los uruguayos y le hable claro de que esto se tiene que terminar. Presentó Antel, que ahora te da Disney+ y Star+ al mejor precio. Bueno, y el Frente Amplio votó el pedido de interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. La oposición entiende que Heber tiene que dar explicaciones por el caso Marcet, con todo el acumulado de estas últimas horas, pero también por su actuación en los casos vinculados al ex custodia presidencial Alejandro Astesiano y al ex senador Gustavo Penades. Esto no es una cuestión de venir a explicarle al Frente Amplio, es un tema de venir a explicarle a la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene incertidumbre respecto a la información que el Ministerio del Interior maneja respecto a la ciudad de la seguridad pública, que es ni más ni menos que la defensa de nuestras libertades civiles, andar por la calle sin que nos espíen, poder tener conversaciones de teléfono sin tener la sospecha de qué es lo que está pasando o quién después ocasionalmente las puede llegar a escuchar. Entonces, no, hay que ser responsable de esas cosas. Hay elementos de gestión, pero hay elementos de responsabilidad política, que es en definitiva el meollo de la cuestión. La coalición de gobierno cuestionó la moción del Frente Amplio diciendo que no teníamos que poner irregularidades, pero las irregularidades están avaladas en definitiva por procesamientos en la justicia. Evidentemente fueron irregularidades, porque si no, no habría gente hoy imputada en diversas causas. Así que de todas esas cosas es que vamos a hablar con el ministro. En un rato habrá análisis político de Eduardo Botinelli con respecto al tema del día. Ahora vamos momentáneamente a abordar otros asuntos, porque la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, declaró omiso al senador nacionalista Juan Sartori por las falencias en la presentación de declaraciones juradas, entre otras cosas, del patrimonio de su esposa. También definió por unanimidad sancionarlo, entre otras cosas, con la reducción del 50% de su salario como legislador. Semanas atrás, la JUTEP intimó al senador nacionalista Juan Sartori a presentar los últimos balances de sus empresas, así como la declaración jurada de su esposa, Ekaterina Ryuikova, hija de un magnate ruso y propietaria de una gran fortuna. En este marco, el legislador aseguró que su declaración jurada está completa y rechazó presentar la documentación de su esposa. Entre sus argumentos, Sartori dijo que desconoce el patrimonio de su esposa, ya que contrajo matrimonio con la persona
persona y no con su patrimonio, y aseguró no tener acceso al mismo. Por ende, no estoy en condiciones de informar en la medida que mi cónyuge no tiene disposición de dar a conocer la situación patrimonial de su familia, afirmó el legislador. Sin embargo, la JUTEP le pidió que justifique un incremento patrimonial de $39 millones registrado entre 2020 y 2022. Según había informado Búsqueda, entre las empresas no declaradas y que están dentro del holding se encuentra Biomin Labs Inc., dedicada a la elaboración de medicamentos. Sartori argumenta que las empresas que no ha declarado están dentro de un holding al que sí declaró. Fuentes de este organismo informaron a MBD Noticias que hasta ayer la situación se mantenía incambiada, ya que el legislador nacionalista no había presentado ninguna de las declaraciones correspondientes. En la nota presentada ante la JUTEP, el senador Sartori aseguró que presentó la declaración jurada de bienes e ingresos y que allí señaló expresamente que su estado civil es casado con separación de bienes. Seguimos en el Parlamento. La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria del fiscal general de la Nación, Juan Gómez, para que explique las presuntas filtraciones de Fiscalía. Además de eso, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi maneja la idea de que Gómez comparezca en régimen de comisión general, esto es, ya a nivel del plenario de la Cámara, para dar explicaciones sobre filtraciones por considerar que esto puede perjudicar la reserva en algunas investigaciones. Nuestra responsabilidad como parlamentarios es hacer un llamado a sala, al fiscal de corte. Lo tenemos planteado una moción para esta tarde, sin perjuicio de que vamos a tener otras vías también en Comisión de Constitución. Es decir, acá el objetivo es que el fiscal pueda dar las explicaciones de por qué se están dando las filtraciones, pero sobre todo mi objetivo fundamental, y creo que el de la ciudadanía, es a poner fin a las filtraciones. Las filtraciones es un acto delictivo, las filtraciones te quitan la privacidad. Cuando te quitan la privacidad, te quitan la libertad. Las filtraciones a terceros de información reservada obedecen a una conducta delictiva o una postura totalitaria. Es decir, es propia de los regímenes totalitarios filtrar informaciones de la privacidad de las personas. Por lo tanto, siendo tan grave y siendo que cada día aparecen nuevas denuncias sobre filtraciones, está afectando también la credibilidad de la Fiscalía General de la Nación. No es que yo quiera poner énfasis en eso, lo que quiero es corregir. Si no las corregimos, la Fiscalía realmente va a entrar en un descrédito difícil de superar. El Frente Amplio votó a favor de la comparecencia en comisión, o sea, en una de las comisiones parlamentarias del fiscal de corte Gómez, pero no está a favor o está en contra de que se lo llame en régimen de comisión general. La senadora Silvia Nane dijo que hay una táctica de atacar a la Fiscalía. ¿Quién más interesado en que algo no se filtre que quien está a cargo de la investigación? No cierran las acusaciones. Sí cierran en un contexto quizá de una táctica de ataque a la Fiscalía, ¿no? Que es realmente bastante lamentable, porque la democracia se sustenta en las instituciones y las instituciones no trabajan solamente para dentro de cada institución propia, sino que trabajan en trabajos interinstitucionales. Y parte del apoyo interinstitucional es, en definitiva, de que si hay debilidades en alguna de las instituciones, todas las demás vayan a colaborar. Esto hay que mirarlo de manera integral. El Estado es un aparato integral que tiene que funcionar como un sistema. Y eso hay que hacerlo, hay que fortalecerlo. Y no se fortalece de esta manera, atacando de una institución hacia otra institución y después escondiendo la mano, ¿no? Así que me parece que ahí tenemos mucho para aprender de la democracia. El diputado Goñi está a veces más preocupado por el impacto de la inteligencia artificial en la democracia que por el impacto de sus propias acciones en lo que tiene que ver con el sustento de las instituciones democráticas. Y el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, respaldó el accionar de la fiscal Alicia Gione. Claro. Alicia. Y dijo también que los cuestionamientos que se vienen realizando dañan definitivamente o finalmente a la institución, a la Fiscalía, y generan descreimiento público. Creemos que las filtraciones son una cuestión perniciosa para los casos de la Fiscalía, pero poner foco solo en la institución, en el Ministerio Público, nos hace creer, nos somete a todos a un descreimiento público hacia la institución Fiscalía, que después,
Cuando se dan los resultados de las causas, inclusive esta de la que estamos hablando, después tenemos a una ciudadanía que descree en el resultado de ese trabajo de la Fiscalía. ¿Cómo se observa la investigación que se le ha iniciado a la fiscal que tiene el caso penal? Justamente nosotros en tema de investigaciones no hacemos mención, o sea, entendemos que el trabajo que hacen los fiscales es un trabajo que debe estar sometido a la posibilidad de una responsabilización después de hecho el trabajo, ¿no? Previo obviamente, por una cuestión de independencia, y eso está bien. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el caso en sí, con lo medular, con la imputación, con las derivaciones que ha tenido los casos, con justamente problemas que se ha tenido con funcionarios policiales, con investigaciones paralelas, se ha dicho en alguna oportunidad, ahí es a donde va nuestro respaldo. Ahora análisis político del tema del día, porque una declaración ante Fiscalía de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., señala a 3 jerarcas del gobierno. Un ministro, Francisco Bustillo, un subsecretario, Guillermo Maciel, y un asesor presidencial muy cercano al presidente Luis Lacalle Pou, Roberto Lafluf. Habla del tema ahora Eduardo Botinelli. ¿Cómo andás, Eduardo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué primera lectura se puede hacer del impacto político de esto? Bueno, a ver, primero está en la justicia. Hay que ver cómo deriva esto. Lo que se sabe hasta ahora es un hecho grave. Es un hecho grave desde el punto de vista de la actuación. De hecho, puede haber delitos en el medio. Pero desde el punto de vista político, sin duda, lo que tú decías, es un ministro, un subsecretario, una persona muy cercana, digamos, lo que se puede llamar hasta de la mesa chica del presidente. Y que se acumula con otros casos, ¿no? Con el entorno del presidente siendo cuestionado nuevamente con temas delicados que tienen que ver, en este caso, con algún tipo de obstrucción a la justicia o de buscar que no se conozca totalmente lo que estaba detrás de Marcet, que no es nada menor, además de cuánto, de lo que hemos hablado en otros momentos, el tema crimen organizado, el tema de drogas, hasta dónde está llegando hoy en día. Por lo tanto, digo, pone un manto de dudas, por lo menos, sobre lo que puede pasar. Esto, lo que decía al principio, está en la justicia, hay que ver hasta dónde es que llega esto. Inicialmente es un caso grave, una crisis de nuevo en el gobierno vinculada a temas que cuestionan desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ético la actuación del gobierno. Por si alguien se engancha recién ahora, recién lo mencionó a la pasada Eduardo, pero estas declaraciones ante la Fiscalía, ¿no?, de Carolina H., con audios que ella aportó y que se han difundido y hemos compartido en este medio y se han compartido en otros medios de comunicación, está vinculada a ese trámite que finalmente llegó a la entrega del pasaporte a Marcet. De los jerarcas señalados por H. hoy, que dice, le ocultaron información a Fiscalía y me presionaron a mí, dice la ex subsecretaria, para que hiciera lo mismo. ¿Está bien pensar que el más comprometido en este momento es Bustillo? Bueno, sin dudas, además por las cosas que dice en el audio, ¿no? Es decir, o en algunos de los audios que están circulando. Es decir, de cómo se refiere al subsecretario, es decir, hay un tema vincular y político, hay temas de las cosas que quería o cuáles eran las soluciones que buscaba, que están todas en un límite muy claro de lo legal, hay un tema de decisiones políticas sobre cómo se actúa frente a la justicia y cómo se actúa ante un caso de este tipo. Sin dudas aparece muy comprometido. Pero, claro, acá hay voces que no están y parecen estar. Es decir, bueno, hasta dónde llega la participación de Lafluf como asesor cercano al presidente. Me quiero detener ahí, perdón que te interrumpa, porque la gente conoce a Bustillo menos, pero también entiende que es un subsecretario del Interior, Guillermo Maciel. ¿Cómo definir a Lafluf, que es un personaje muy cercano a Lacalle Pou, pero poco conocido públicamente? Bueno, sí, de alguna forma es lo que decía en la mesa chica, es decir, hay 4 o 5 personas en el entorno del presidente que están muy cercanas, que cotidianamente están en contacto, es el asesor en comunicación del presidente, muy elogiado en muchas de las cosas que ha realizado el gobierno, pero con una cercanía muy fuerte, es decir, tiene una incidencia muy importante, poco conocido, como decías, pero tiene una incidencia muy importante sobre el presidente,
sobre algunas decisiones en términos de comunicación, pero también en decisiones políticas, y claramente en este caso aparece en un rol de mediador de alguna forma sobre cómo resolver un caso complejo para el gobierno. Entonces ahí se mezcla un poco lo político con la comunicación, cómo manejar la situación frente a la justicia y cuánto puede salir o no algo a luz. Entonces aparece con un rol muy importante. Él ha sido el jefe de campaña de las dos elecciones anteriores de la calle Pou. Es decir, es un vínculo además que no arranca en el gobierno, sino que tiene más de 10 años. Hasta ahora sesiona el Secretariado Ejecutivo Ampliado del Frente Amplio de forma urgente, porque durante la tarde todo esto se hizo público. El senador Frente Amplista Alejandro Sánchez dijo que es obvio que habrá otra vez iniciativas parlamentarias, quizá nuevas convocatorias a Bustillo si se existiera esa posibilidad, pero también dijo hace falta más. Hace falta que hable el presidente de la República y asuma esto que ocurrió. ¿Cómo observás el rol del Frente Amplio, estas primerísimas palabras, todavía no de toda la fuerza política, y ese señalamiento de Sánchez? Bueno, a ver, no es difícil posicionarse en este caso para el Frente Amplio. Es decir, tiene el terreno bastante claro por dónde ir. Creo que desde el punto de vista político y estratégico debe tratar de separar y no mezclar casos. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, porque en el medio está la interpelación al ministro Heber, que tiene que ver con el caso Penades y Ministerio del Interior, que es otra cosa distinta a este caso que está involucrado el Ministerio del Interior. Entonces, digamos, hay cosas que son distintas y más vale no mezclarlas para que no aparezcan difusas. Eso como estrategia, digamos, ¿no? Ya, ahora hay que esperar cuál es la declaración final. No parece ser un tema complejo para el Frente Amplio para resolver, digamos, ¿no? Es decir, parece bastante claro por dónde puede venir esa declaración. Y el señalamiento con respecto a la asunción pública que debería ser la calle, y en última instancia, ¿cómo impacta esto directamente a la calle que viene por ahora sorteando muy bien personalmente distintos problemas? ¿Qué decir a propósito? Bueno, en eso, en lo segundo sería cauto, porque hasta ahora todos los casos que han aparecido no le han afectado. El tema es si la acumulación de casos termina produciendo un efecto o no. Hasta ahora no lo ha producido tampoco la acumulación de casos, pero sigue apareciendo el entorno del presidente muy cuestionado, ¿no? Es decir, con Astesiano, que era alguien cercano, no era el mismo rol que tiene la FLUF, por ejemplo. Bueno, cómo termina decantando un poco las responsabilidades es importante, y sí, el presidente va a tener que actuar. No está en el país, es un tema, digamos, a considerar, pero sin dudas es algo que le está tocando muy cerca, y es la acumulación. Bueno, si esa acumulación decanta o no en la opinión pública es algo que veremos en el paso de los meses y no es inmediato. Claramente, lo hemos hablado otras veces, el Frente Amplio está con una estrategia de acumulación de casos, ¿no? Es decir, de generar esa sensación de que hay una acumulación de casos permanente y todos tratando de armar un hilo conductor, pero todavía no es temprano para saber si esto en particular. Ahora, toca a un ministro que fue colocado por él ante la salida de Talvi. Es alguien de confianza de la calle Pou de hace mucho tiempo también. Aparece el círculo cercano. Aparece Maciel, que también estaba siendo una persona cercana del presidente. Entonces, es gente que política o personalmente son cercanas al presidente. Hemos juzgado palabras, pero te invito a juzgar algunos silencios. Hace un rato estaba reunida la bancada colorada en el Parlamento sin que hubiera declaraciones públicas. Capaz que ocurrió y no llegamos a ese momento, pero venía ocurriendo eso. Desde Cabildo Abierto se informó que el senador y líder del partido, Guido Manini Ríos, recién hablará mañana por la mañana en televisión de esto, y no había tampoco hasta hace un rato pronunciamientos de gente del Partido Nacional y del gobierno en general. ¿Cómo hay que entender ese silencio parcial? Bueno, creo que es claro que el silencio lo que hace es mostrar la gravedad del asunto. Es decir, no hay expresiones inmediatas de respaldo y hay silencios. Y esos silencios significan que se están meditando o negociando o tratando de entender qué fue lo que sucedió. Y no apresurarse en una declaración ni de apoyo ni de rechazo en función de las propias diálogos que probablemente haya. Creo que el silencio lo que hace es mostrar que la reacción inicial es la de tratar de estudiar, analizar y expedirse una vez decantado algunas cosas. Y que tiene que ver con la gravedad de esto y no con una cuestión, digamos, más superficial que podría haber sido
otros casos. A propósito de este tema del que estamos hablando, las posturas del oficialismo, surgen novedades. Antes cerramos la columna. Gracias, Eduardo, y hasta el miércoles que viene. Gracias, Martín. Nos vemos el miércoles que viene. Y con algunas de las primeras repercusiones del oficialismo, en particular del Partido Nacional, sigue Natalia. Sí, Martín, porque hace unos pocos minutos, mientras estaban haciendo este análisis político, el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, publicó en su red social X: todo es muy grave y afectará al gobierno si no se reacciona correctamente. Cada uno debe hacer ya lo que le corresponde para ayudar al presidente. Esta es la primera reacción que hay por parte del Partido Nacional, incluso, como decían recién, por parte del oficialismo. Cambiamos momentáneamente de tema. Les contamos que el gremio estudiantil del Liceo Zorrilla denuncia falta de cumplimiento de compromisos de autoridades y volvió a ocupar el centro educativo. Piden que se legitime la medida de ocupación y que Secundaria les otorgue una mesa de negociación con la directora general, Jennifer Cherro. Nosotros en la anterior ocupación habíamos conseguido una mesa de negociación tras todo ese desplegar policial y nosotros habernos enfrentado a la decisión de desocupar forzosamente por nuestros reclamos. Se nos presentó la oportunidad de tener una mesa de negociación con consejeros del CODICEN. Cuando llegamos a esa mesa de negociación nos enteramos que no era una mesa de negociación sino una de diálogo, porque ellos no nos lo podían asegurar. Y en esa misma mesa de diálogo, la verdad es que nosotros no nos sentimos escuchados, no sentimos que tuvimos el espacio para plantear nuestras disconformidades dentro del centro. Solo conseguimos llegar a acuerdos en un punto, que eran las condiciones edilicias del Zorrilla. Se nos dijo que íbamos a tener otra reunión para ver esas cosas y que nos iban a decir qué presupuestos se habían aprobado. Nunca tuvimos esa reunión, pero sí nos llegó por parte de gente del liceo que se van a arreglar algunas humedades, como las más graves puntualmente, van a arreglar los vidrios, van a arreglar una de las bombas de aguas del liceo que no está funcionando, y vino un cerrajero también a arreglar las puertas. Pero eso fue como lo único que conseguimos de la plataforma. Nosotros seguimos buscando tener participación en esta transformación educativa, seguimos buscando que se vuelvan a establecer las horas de tutoría para todas las materias, que se den más becas y boletos para los estudiantes, que los artículos de higiene menstrual sean contemplados como una necesidad básica en el liceo. Otro asunto, 20% de los niños, las niñas y también adolescentes viven en hogares en los que en los últimos 12 meses hubo situaciones de violencia contra la mujer o contra mujeres. En este sentido, en este contexto, UNICEF lanzó un informe y una campaña institucional sobre el impacto de la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes. La situación de Uruguay es claramente preocupante. Miles de niños viven en hogares donde sus madres han sido víctimas de violencia directa por parte de sus parejas o sus exparejas. Esto representa 1 de cada 5 niños en el país, más de 200.000 niños, niñas, y esto en realidad tiene consecuencias muy graves, tanto en el desarrollo de los niños hoy, pero también en su futuro. ¿Y en qué consiste esta campaña de sensibilización que lanza UNICEF hoy? Bueno, esta campaña pone el foco en la importancia de entender que la violencia contra las mujeres, la violencia contra las madres, contra las mujeres que hay en casa, tiene un impacto directo en los niños, las niñas y los adolescentes. Es decir, que la violencia que se ejerce contra las mujeres tiene unas consecuencias casi como si la violencia fuera ejercida contra los propios niños. Y esto, como dije, tiene consecuencias tanto para perpetuar la violencia en un futuro como para romper esos círculos de violencia que se requieren. El foco de la campaña es que los individuos, las familias reflexionen sobre la violencia en casa, y tiene precisamente spots televisivos, spots en radio, en algunos de los espacios públicos, y sobre todo una invitación a todos a reflexionar. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, y ahora vamos a mirar un ratito hacia afuera. Les contamos que el gobierno de Argentina condenó el ataque militar de Israel a un campo de personas refugiadas en el norte de Gaza. Siempre mirando este conflicto desde nuestra región, esta acción del gobierno argentino se suma a acciones llevadas adelante
por los gobiernos de Colombia y de Chile, que llamaron a consulta a sus representaciones diplomáticas en Israel. A través de un comunicado de Cancillería, el gobierno argentino condenó una operación militar realizada por Israel en el norte de Gaza como respuesta al ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre. En el texto, el ministerio repudió la ofensiva de las fuerzas de defensa al campo de refugiados de Jabalia, que produjo varias muertes y víctimas heridas. Resulta fundamental detener inmediatamente los ataques dirigidos contra la infraestructura civil, en especial la destinada a garantizar la provisión de servicios esenciales en la franja de Gaza, incluidos hospitales, plantas desalinizadoras de agua y centros destinados a acoger refugiados, sostuvo. Agregó que la situación humanitaria en Gaza es cada vez más alarmante. La asistencia internacional debe llegar sin restricciones y de manera urgente a la población afectada. Las Naciones Unidas han alertado que los niveles actuales de ayuda humanitaria resultan insuficientes, por lo cual se debe flexibilizar el ingreso. De esta manera, Argentina se suma a otros países de la región que han cuestionado el accionar israelí, como Chile y Colombia, cuyos presidentes llamaron a consulta a sus embajadores en Israel. Bolivia, por su parte, había anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas con este país. Nos quedamos en Argentina porque un grupo de legisladores y legisladoras nacionales y provinciales del partido La Libertad Avanza, que es el partido del candidato presidencial Javier Milei, abandonaron esa formación política. Estas personas rechazan el acuerdo político para el balotaje que el candidato libertario realizó con el expresidente Mauricio Macri y con Patricia Bullrich, la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio. Un grupo de diputados y senadores nacionales, parlamentarios del Mercosur y legisladores provinciales libertarios emitieron un duro comunicado contra el acuerdo electoral. Bajo el título En defensa de las ideas y del proyecto libertario, manifestaron respetar la decisión de Milei de formar un acuerdo con Juntos por el Cambio, pero dicen que pueden acompañar este cambio de rumbo solo con fines electorales. Los dirigentes disidentes advirtieron que durante la presidencia de Mauricio Macri se han tomado decisiones que derivaron en la mayor deuda de la historia argentina, hipotecando a las generaciones futuras, incluso a aquellos que todavía no nacieron, lo cual constituye un punto límite moral e ideológicamente. El debate político interno que desató el desembarco repentino de Macri como virtual jefe de campaña de Milei se suma a la crisis del equipo económico de los libertarios como Carlos Rodríguez, eventual ministro de Economía, que salieron a diferenciarse de las expresiones de Milei y de Patricia Bullrich en medio de un giro en la estrategia comunicacional del ahora aliado del PRO. En el comunicado aclaran que fueron convocados por Milei en el entendido de modernizar el sistema político del país, promover las ideas de la libertad, el libre mercado, la desregularización de la economía, así como la normalización productiva y económica del país, algo que no ven viable tras el acuerdo electoral. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Volvemos a nuestro país y les contamos que la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dijo que la instalación del primer data center de Google en el país será posible por las políticas de telecomunicaciones de los gobiernos frente amplistas. La inversión de la multinacional y detalles como el vinculado a la colocación de la piedra fundamental fueron hechos públicos, digamos, anunciados por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, este martes. Cose recordó en sus redes sociales que en 2019 se concretaron las gestiones para que Google desembarque en Uruguay y afirmó que el anuncio del secretario de Presidencia Álvaro Delgado tras reunirse con autoridades del gigante tecnológico confirma una excelente noticia por la que Uruguay trabajó mucho tiempo. En las últimas horas Delgado anunció la decisión de Google de instalar su data center en Uruguay, lo que representa una gran noticia. Además explicó que la empresa anunció que desistió de usar agua para el enfriamiento de los servidores y que en cambio optó por el aire. La instalación del cable submarino y el data center de Antel construidos por el gobierno de Tabaré marcaron un rumbo claro, enfatizó Cose en su posteo. Las gestiones comenzaron en 2012 durante su presidencia en Antel, mismo año en que Google comenzó a construir en Chile el hasta ahora único data center que tiene en la región. En el caso uruguayo, el primer anuncio se hizo en 2014 y en noviembre de 2015
2015 se firmó el contrato entre Antel y Google. Entre otras cosas, el acuerdo permite que mediante el cable submarino Antel pueda transformarse en proveedor internacional de servicios de telecomunicaciones. Ayer informamos que con votos del oficialismo, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó un proyecto de ley que, entre otras cosas, habilita la prisión domiciliaria desde los 65 años. Bueno, eso generó repercusiones. Sí, desde el colectivo de expresos y expresas políticas Crisol se valoró que el proyecto sufrió cambios significativos en comparación con lo que había presentado Cabildo Abierto hace 2 años. El proyecto que llega al plenario del Senado, lo que se votó ayer en comisión, está lejos de ser lo que presentó Cabildo Abierto al principio de esta legislatura. Básicamente por una cosa, porque aquel proyecto, además de hablar de 65 años, señalaba como preceptiva la prisión domiciliaria. Es decir, obligaba en definitiva al juez, en caso de procesar a cualquier mayor de 65 años, a mandarlo para su casa. Y además, todos los que en ese momento estaban procesados por crímenes de lesa humanidad, más allá del nombre, pero que estaban, los terroristas del Estado, que estaban presos, eran mayores de 65 años, o la inmensísima mayoría. Entonces, era claro que aquel proyecto lo que buscaba era sacar de la cárcel, de Domingo Arena, principalmente, a los terroristas de Estado. La mayor preocupación nuestra era justamente que no fuera preceptivo. Y esto desapareció. Y el director Frente Amplista de la URSEC, Pablo Siris, votó en contra de un llamado para la concesión de frecuencias de radio impulsado por el Poder Ejecutivo. Dijo que, por un lado, viola el periodo de veda que debe haber en términos de asignación de frecuencias en el año previo a las elecciones y que también termina condicionando al próximo gobierno. Para nuestra sorpresa, el Poder Ejecutivo, el 29 de septiembre pasado, hace un llamado muy particular a un llamado a interesados para explotar frecuencias radioeléctricas en las localidades de Salto, Quebracho y Mariscala. Es llamativo que en esos 3 lugares, sin explicar por qué sí y por qué se excluyeron otros, se hace un llamado. ¿No hubo un argumento claro allí en el directorio? Absolutamente ninguno, ni en el directorio ni en el decreto. ¿Y por qué surge esto? Bueno, uno supone que hay algún tipo de compromiso político que se estableció por parte de quienes hoy están en campaña electoral ya abierta, y nosotros entendemos que todo el proceso es irregular, que lo que se busca es condicionar a la próxima administración, que con lo que se va a encontrar es con una situación en la cual se le ponen los hechos por delante, claro, y no le va a quedar más remedio que suscribir la asignación de las frecuencias que en los hechos ya habrá sido adjudicado a algún particular. ¿Usted votó en contra de esta situación en el directorio? ¿Qué dicen sus compañeros de banco? No ha habido demasiados planteos. No. El planteo es básicamente que esto es legítimo porque hasta tanto el Poder Ejecutivo no firme la asignación de la frecuencia, el proceso puede continuar normalmente. Yo entiendo que esto es una barbaridad. El Sindicato de Bomberos acordó con el Ministerio del Interior la reducción de la jornada laboral, lo que regirá en la zona metropolitana, en zona portuaria y también en destacamentos de 16 capitales del interior del país. Es parte del acuerdo logrado tras la presentación de una queja sindical ante la Organización Internacional del Trabajo por recarga horaria, pero aún quedan temas pendientes. El Estado uruguayo, a través del Ministerio del Interior, nos solicitó una prórroga, por la cual nosotros les dijimos que no teníamos problema en otorgar la misma, pero con un acuerdo de los puntos que nosotros entendemos que deberían ser solucionados de forma inmediata. Uno de ellos es la recarga horaria, poder llegar a las 24 horas de trabajo por 72 horas francas de todo el personal. Si bien nosotros entendimos que no es suficiente el personal que cuenta hoy la Dirección Nacional de Bomberos para otorgarle ese régimen a los 75 destacamentos de todo el país, y se va a hacer en forma progresiva con compromiso del Ministerio de darnos esas vacantes que nos faltan. Al momento van a ser los destacamentos de las ciudades capitales que van a entrar en ese régimen.
El Ministerio del Interior se comprometió a crear una comisión de seguridad laboral entre la Dirección Nacional de Bomberos y la Alianza para abordar bonificaciones en régimen jubilatorio y tasa de reemplazo, que era otra de las preocupaciones planteadas. Documentos emitidos por la Organización Mundial de la Salud, donde establece que el bombero después de los 40 años comienza a bajar su rendimiento debido a la exposición de la función misma, y es la única profesión que a nivel mundial cumple con todos los factores de riesgo. Es por esto que nosotros vamos a intentar bajar la edad mínima para jubilarnos con 25 años de servicio mínimo, ¿no? Otro asunto, el CODICEN de la ANEP aprobó un nuevo mecanismo de elección de horas en formación docente que es rechazado por el sindicato de esa rama y por la Asamblea Técnico-Docente del Consejo de Formación en Educación. Oliver Romero es el presidente del sindicato recién mencionado y dijo que esto afecta puntualmente a la calidad docente y por ende termina afectando a todas las ramas del sistema educativo. Genera, por un lado, una baja salarial genérica de la masa docente y cambia sus condiciones de trabajo, pero también tiene una afectación toda la parte académica de lo que es formación y educación. ¿Por qué decimos que cambian las condiciones de trabajo? Porque se nos están planteando una nueva forma de elección de horas. Nosotros veníamos eligiendo en un sistema en donde elegíamos horas de docencia directa, lo que se llaman horas de aula, y en función de eso correspondía un conjunto, un porcentaje de horas de docencia indirecta que nos permitían a los docentes de formación y educación dedicarnos a la investigación, la extensión, a hacer cursos de perfeccionamiento, de maestrías, doctorados, con lo cual se buscaba elevar la formación profesional del sistema. ¿Por qué decimos que es un claro retroceso? Porque estas unidades horarias de desempeño buscan que los docentes elijamos cada vez más horas de docencia directa, sin importar la especialización que nosotros tenemos. En mi caso, yo soy docente especialista en lo que es historia contemporánea, historia universal contemporánea, y lo que busca esta forma de elección de horas es que yo elija otros formatos de historia, o sea, historia del arte, historia nacional, historia americana, para la cual yo no soy especialista, para lo cual soy un lector más, pero no soy un docente profesional especializado en esa materia. Bueno, cuando uno rebaja el nivel de la calidad docente que está brindando, esto repercute en todos los sistemas. Y las declaraciones que hoy se conocieron de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., provocaron, entre otras cosas, una reunión urgente del secretariado ampliado del Frente Amplio. Allí, a la espera de novedades, está nuestro compañero Juan Aldecoa. ¿Qué está pasando, Juan? Así es, Nati. Buenas tardes. Seguimos a la espera de la reunión del secretariado ampliado del Frente Amplio, como tú decías aquí en la huella de Seregni. Hace un ratito, sobre las 19:30, arrancó esta reunión que todavía no ha terminado. Tiene seguramente para un rato más. Estaremos aquí a la espera. Algunas de las cosas que se tratarán, por supuesto, el tema de la tarde, los dichos de la ex vicecanciller Carolina H., la futura interpelación al ministro del Interior Luis Alberto Heber, que será el jueves 9 de noviembre, o sea, el jueves de la semana que viene, y también algunos cuestionamientos que se le están haciendo desde el oficialismo al fiscal de corte Juan Gómez. Hace un ratito tuiteó la periodista Patricia Madrid en su cuenta que el fiscal Alejandro Machado elevó al fiscal de corte Juan Gómez un pedido para que se investiguen de forma separada los hechos denunciados hoy por la ex vicecanciller Carolina H. sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Para Machado hay elementos que a prima facie, y abro comillas, poseen apariencia de ilicitud, según Alejandro Machado. Estaremos esperando qué es lo que sucede aquí en la huella un ratito más. Por ahora son pocos los movimientos que hay en esta reunión del secretariado ampliado del Frente Amplio. Seguramente habrá más novedades en un ratito en lado B y en la letra chica. Muchas gracias, Juan y equipo. Queda claro que en las próximas ediciones informativas y en próximos programas, mañana bien temprano, por ejemplo, habrá muchas novedades, sobre todo de las derivaciones políticas de esto. Sí, y en los programas que nos siguen, en alguno de ellos también. Vamos a repasar los datos del tiempo, Vamos Martín. nomás, efectivamente. ¿Sí? Bueno, sí, lo que Numet prevé, Natalia, para las próximas 72 horas. Exacto, mañana jueves, ya lo ven ahí.
lluvias que continúan, pero además hay un aviso de Inumet por vientos fuertes con rachas muy fuertes. Eso está previsto para mañana, 2 de noviembre, extremas 8 la mínima, 19 la máxima. Para el viernes 3 de noviembre, precipitaciones y tormentas. No cambia el panorama, mínima 11, máxima 16 en Montevideo y área metropolitana. Pero sí mejora el sábado 4 de noviembre, cuando ya se espera que el sol salga, con una mínima de 8 grados y una máxima de 20. De hecho, en este momento, según Inumet, la probabilidad de lluvias para el sábado es nula, pero el final de la semana, por lo menos de los días de más concentración de trabajo, jueves, viernes, va a ser duro. Bien, bueno, veremos qué sucede con el pronóstico del tiempo, qué sucede con toda esta información que se está procesando en muchos ámbitos en este momento. Los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad. Gracias por la compañía de siempre, que pasen bien. Fiscal Alejandro Machado, que 3 jerarcas del gobierno le pidieron que le ocultara información a la Fiscalía sobre el otorgamiento del pasaporte a Sebastián Marcet. El Frente Amplio votó el pedido de interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Busca que responda sobre los casos Marcet, Astesiano y Penades. 20% de los niños, niñas y adolescentes del país vive en hogares donde en los últimos 12 meses hubo situaciones de violencia contra la mujer por parte de su pareja o expareja. La Junta de Transparencia y Ética Pública declaró omiso y sancionará al senador nacionalista Juan Sartori por las falencias en la presentación de su declaración jurada y la de su esposa. El Codicen de la ANEP aprobó un nuevo mecanismo de elección de horas en formación docente que es rechazado por el sindicato, que entiende que se rebaja la calidad docente. El gremio estudiantil del Liceo Zorrilla denuncia falta de cumplimiento de compromisos de autoridades de secundaria y volvió a ocupar el centro educativo este martes. El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, William Rosa, respaldó el accionar del equipo de la fiscal Gione y aseguró que poner en tela de juicio el trabajo de la institución genera descreimiento público. El gobierno de Argentina condenó el ataque militar de Israel a un campo de personas refugiadas en el norte de Gaza y se sumó de esta forma a los cuestionamientos a ese país hechos por los presidentes de Chile y Colombia. En Argentina, un grupo de legisladores y legisladoras nacionales y provinciales abandonó La Libertad Avanza, el partido del candidato presidencial y diputado Javier Milei.